Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar principio al estudio de esta tarde. Vamos a continuar con los estudios del regreso del Señor Jesucristo. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 18 al 29. Quiero dar una explicación acerca de las iglesias, hacer un repasito pequeño de las iglesias, porque algo diferente, algo más explicadito, y luego vamos a ir a la iglesia de Tiatira, que es ahí donde vamos a estar leyendo. Dice la palabra del Señor así, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 hasta el 29, vamos a estar leyendo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, o sea, el Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré oportunidad sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración, hermano. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia y venimos, Señor, a compartir su palabra con temor y temblor, porque su palabra es toda poderosa, es poderosa, es algo muy serio, no podemos ponerle ni quitarle. Tenemos que hablar, Señor, con la verdad. Usted, Señor, nos está viendo en este momento. Usted me está viendo a mí. Usted nos está viendo a cada uno de los hermanos, hermanas, los niños que estamos ahorita conectados. Sus ojos están sobre cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, estar atentos. Queremos que usted nos hable, que el Espíritu Santo sea el que nos esté hablando. Que yo solamente sea un instrumento que voy a explicar algunas pocas cosas que yo sé, que entiendo, cosas que yo puedo comprender, entender, Señor, y sobre todo porque usted, Señor, nos da la iluminación, nos da la sabiduría, poca que tenemos, pero usted nos la da, Señor. Luego, Dios, que por su misericordia podamos, oh Señor, aprender algo. Y no solamente aprenderlo,
sino atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica, Señor. Háblenos, por favor, háblenos. Señor, que quiere que nosotros cambiemos en nuestra vida, aprendamos para hacer cambios en nuestra vida o tomar, Señor, esa decisión, darnos cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Señor, yo sé que usted nos dará el poder. Cuando hay el deseo en el corazón del ser humano, usted nos dará el poder hacerlo. Nosotros no podemos, pero usted puede si nosotros queremos. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero primeramente hacer una aclaración. Ya lo había hecho, pero quiero repetirlo y quiero recordar esto, que estas iglesias son una representación de la iglesia, pues en todo el mundo, de la iglesia universal, por así decirlo, la iglesia existente ahorita, la iglesia existente en todo el mundo de hoy. Por ejemplo, iglesias y pastores que perdieron su primer amor. Hay iglesias, como dice la iglesia de Éfeso, que el Señor le llama la atención a esta iglesia de Éfeso, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pues las existen o existen, las hay. Los pastores y también miembros de iglesias, también iglesias que sufren persecución y los matan. Por ejemplo, en Asia, en África y algunas partes de América. Nos hemos dado cuenta de, por ejemplo, en Chamula, en esas partes donde persiguen a los cristianos, los despojan de sus propiedades, los golpean, los matan. O sea, todavía hay iglesias así como la iglesia de Esmirna. Bueno, existen ese tipo de iglesias y eso pues nos hemos dado cuenta a través de las redes sociales, a través de videos, cómo los matan, los queman, les cortan el cuello y todo eso. Entonces, vemos la iglesia de Esmirna cómo el Señor le habla y cómo sufrían estos hermanos en aquel tiempo, pues eso está sucediendo en nuestros días. También hay iglesias que permiten que el paganismo tenga parte en la vida de la iglesia. El pastor, aunque el pastor sea un hijo de Dios, pero está permitiendo que el paganismo entre, tome lugar, y el pastor sin llamar la atención, dejarles, para él no hay problema, entonces se está permitiéndolo como vemos en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Entonces, los pastores participando y también enseñando con sus hechos. Aunque el pastor de la iglesia de Pérgamo, él era una persona que dice la palabra de Dios que él retenía su nombre, no había negado la fe, pero estaba permitiendo que personas que estaban dentro de la congregación tenían esas costumbres paganas y todo eso. Pues dice, tengo contra ti que tienes la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, que no estamos muy claros cuál era la doctrina de los nicolaitas. Sí sabemos de Balaam porque hay mucha aclaración de todo eso en el Antiguo Testamento, como lo vimos la semana pasada. Pero el pastor no estaba, no sé, pareciera que no estaba exhortando, porque el Señor Jesucristo, y es Él quien le dice, tengo contra ti estas cosas. Muy bien. Ahora, esas cosas que están metidas hoy en nuestros días en las iglesias o en algunas iglesias, muchas iglesias, que permiten que el paganismo tome lugar, las personas están dentro, el pastor no está exhortando, no está enseñando en contra de esas cosas. Ellos, muchos están participando de cosas o enseñando con sus propios hechos. Algunos pastores enseñan con sus propios hechos que celebran toda clase de fiestas paganas, están frescos en cuanto a eso, no tienen problema. Fiestas que son inventadas por los siervos de Satanás, son promovidas por la iglesia ramera. Ustedes saben a qué me refiero cuando digo la iglesia ramera. No quiero
mencionar religiones ni denominaciones, pero la iglesia ramera se ha inventado esas fiestas, las promueve, y hay pastores que las han recibido y las permiten, y muchos de los miembros, o todos, ellos participan de esas cosas. Bueno, el Señor Jesucristo dice que estaba contra estas cosas. También iglesias que tienen prácticas diabólicas, como el movimiento de la prosperidad, iglesias que hacen cosas ocultas, no cuando se suben al altar, no cuando se suben al púlpito, pero a sus escondidas, y eso yo lo he investigado, lo he averiguado, y sí, hay pastores que tienen prácticas que son diabólicas, son brujería, y son personas que predican de la prosperidad, inclusive que según ellos hacen milagros y todo eso, pero todo eso lo usan para estafar a la gente. Ahora también iglesias con pastores muertos que no son cristianos, no son salvos, y bueno, y ahí está la gente, y la mayoría de ellos pues tampoco, como vemos en la iglesia de Sardis, el ejemplo de la iglesia de Sardis, un pastor muerto, el que estaba ahí, y eso existe. Hoy en nuestros días eso existe, pastores muertos que están, aunque se suben al altar, se aprenden algo de la Biblia, lo predican, o sea, tienen la habilidad para hablar en un altar, en un púlpito, predicar, pero son muertos, no tienen el Espíritu Santo, y entonces la mayoría de la gente que está ahí está muerta. Ahora, no porque el pastor sea nacido de nuevo, muy ungido y todo, no quiere decir que todos los que están ahí son nacidos de nuevo. Pero bueno, en este caso, la iglesia de Sardis, el Señor Jesucristo le dice que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Y la mayoría de ellos estaban muertos. Solamente dice que había unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. También iglesias con poca fuerza, pero sin negar la palabra de Dios, sin estar participando de las obras infructuosas de las tinieblas, como es la iglesia de Filadelfia. Iglesias, aunque tienen poca fuerza, pero están guardando la palabra de Dios, se mantienen fieles, confesando a Jesucristo, predicando el evangelio, y no han manchado sus vestiduras, y el Señor le promete que la va a quitar, que es la Filadelfia. También iglesias tibias que serán vomitadas por el Señor Jesucristo y se quedarán después del arrebato de la iglesia. Ahora, bueno, eso existe, y eso es el propósito por el cual el Señor Jesucristo habló de estas 7 iglesias, escogió a esos 7 pastores, 7 iglesias, les puso su nombre de cada ciudad, porque es una representación de la iglesia universal, que existe hoy en nuestros días. También es una representación de la iglesia a través de los siglos, a través de las épocas, a través de los diferentes siglos. También representa eso, en las luchas, las pruebas del diablo, usando al mundo, usando los falsos maestros, y la iglesia o la gente mala, gente que aborrece al Señor Jesucristo, que aborrece a los cristianos, que aborrecen a la iglesia de Cristo. Bueno, la iglesia ha pasado por tremendas pruebas. Por ejemplo, vamos a ver, la iglesia de Éfeso fue al principio del siglo, o del primer siglo, el segundo siglo, a principio del segundo siglo. Esa iglesia de Éfeso ellos eran muy, muy estrictos en su doctrina, muy estrictos, como lo vimos en las semanas anteriores, y quiero llevarlos, hermanos, a los versículos esos para que lo veamos. El versículo 2 del capítulo 2, en Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces
O sea, aborreces, las odias, las rechazas, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, pero sí el Señor tenía contra ella que había dejado su primer amor. También tenemos la iglesia de Esmirna perseguida y muy sufrida, como vemos en el versículo 9. El verso 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días y sé fiel, le dice, hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, aquí tenemos la iglesia de Esmirna, que fue una época de una persecución horrible de los emperadores. Bueno, por ejemplo, al pastor de esta iglesia de Esmirna, que era Policarpo, él murió quemado, a él lo quemaron. Y quién sabe cuántas personas más hayan muerto. Después tenemos también la iglesia de Pérgamo, que, bueno, ella comenzó ya a ser más tolerante. La iglesia de Pérgamo, el pastor comenzó a ser más tolerante y a permitir a personas que estuvieran dentro como miembros. O sea, no sirviendo, no en el servicio del Señor de ella, pero en cierta manera el pastor los toleraba, o por tolerar, haciéndoles creer que, o a causa de tolerarlos, pues esas personas creían que eran salvos cuando en realidad no eran salvos. El pastor no los estaba exhortando y estas personas que estaban ahí pues tenían doctrinas equivocadas y se les permitía y no declarándoles su error, el pastor estaba cometiendo ese error. Por ejemplo, vemos el verso 14, dice, pero tengo, ahí en el capítulo 2, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, ellos retenían esa doctrina y el pastor, pues bueno, el Señor Jesucristo dice, tengo contra ti, que los tienes ahí. Y yo creo, hermanos, que la iglesia, pues es donde toda la gente pecadora, la gente inconversa se debe de congregar. El problema, yo creo, esta es mi opinión, el pastor no los estaba exhortando, no estaba enseñando, mira, eso es falso, tú no debes de practicar esas cosas, o al menos predicar la palabra de Dios, o predicar contra esas doctrinas. El pastor, al parecer, no estaba exhortándoles, porque pues toda la gente a las iglesias deben de ser bienvenidos, pero se les debe de exhortar, se les debe de decir, mira, eso no es correcto, eso no está bien, eso es paganismo. Y estar orando por esa situación. Muy bien. También la iglesia de Tiatira, ella, quiero que veamos esto, hermanos, cómo va progresando. Ya la iglesia de Tiatira ya no solo los tiene ahí como miembros y no les está exhortando, no les está llamando la atención, sino que ya están como maestros enseñando y predicando. Así que podemos ver, hermano, a través de esto, cómo la corrupción va en progreso. Primero, los tiene ahí sentaditos, como tal vez eran miembros sentados, no estaban enseñando, no estaban predicando, pero la iglesia de Tiatira ya los tiene como maestros, enseñándoles, permitiéndoles enseñar a los demás. Y veamos el versículo 20, vamos a ver solamente el verso 20 del capítulo 2, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, estar enseñando y haciendo cosas que van en contra de la doctrina sana, de la doctrina pura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros, hermanos, estamos viviendo en tiempos donde el paganismo abunda. Ahora, Jezabel puede ser una institución religiosa para nuestros días, porque no hay una mujer, pues, que está en todas las iglesias, que se llama Jezabel,
pero sí hay una institución muy poderosa, y que es una influencia terrible, una influencia tremenda hacia todas las iglesias, hacia los pastores, hacia los miembros de las iglesias que hemos conocido la verdad, que somos cristianos. Pues de ahí el Señor nos sacó, de esa iglesia ramera. Y entonces esa iglesia ramera, el diablo, quien la usa, que está detrás de todo lo que es desagradable a los ojos de Dios, pues está promoviendo toda la basura del diablo para que nosotros seamos pues desobedientes a Dios, para que le fallemos a Dios y para que participemos de esas obras diabólicas, porque lo que no es de Dios es del diablo. Eso tenemos que tenerlo bien clarito. Tenemos que tenerlo bien en claro. Lo que no es de Dios, lo que no es del Señor Jesucristo, es de Satanás. Entonces, esa institución ramera puede ser que Dios está usando esa mujer Jezabel como esa institución que existe en nuestros días. Dice, le dice el Señor ahí, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, o sea, que se dice cristiana, que se dice ser una iglesia cristiana, una institución cristiana, esté metiendo, enseñando, seduciendo a mis siervos a fornicar. Y fornicar puede entenderse como, como algo espiritual, fornicación espiritual, cuando o adulterando espiritualmente hablando, porque Dios es el esposo de la iglesia, es nuestro esposo. Y si yo ando coqueteando con cosas que son de Satanás, que son del diablo y que vienen de esa institución pagana, estoy adulterando o estoy fornicando, estoy coqueteando con esas cosas, y Dios no se agrada a nadie. Entonces, vemos que la corrupción se va metiendo y lo vemos, y es lo que vamos a estar estudiando. Ahora, veamos cómo el Señor Jesucristo se presenta, y eso lo vamos a ver en el versículo 12, para ver cómo se le presenta a la iglesia de Pérgamo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Se presenta con esa espada aguda que es el símbolo de la palabra de Dios, como diciendo, predícales mi palabra. Eso es lo que el Señor está diciéndole a este pastor, a esta iglesia, o al pastor, porque dice al ángel, predícales mi palabra, y luego, si no, tú serás responsable de que ellos se pierdan, porque el pastor no estaba perdido, el pastor era salvo, porque ahí lo que vemos que el Señor Jesucristo le dice, el pastor era salvo, pero las personas estaban perdidas, esas personas que practicaban la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, estaban bien perdidos, y el pastor tenía la responsabilidad de hacerles ver, de enseñarles. Entonces, en otras palabras, el Señor se presenta con la espada que sale de la boca de 2 filos, como diciéndoles, predícales mi palabra, predícales mi palabra. Y si no, tú serás responsable de que ellos se pierdan. Quiero llevarlos, hermanos, no pierda ahí Apocalipsis, pero quiero llevarlos a Ezequiel. Vamos a ver este pasaje en Ezequiel, en el capítulo 33. Y veamos el versículos 1, y vamos a verlo hasta el 9 o 10. Ezequiel, en el capítulo 33. Muy bien, dice aquí la palabra de Dios, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora, es Ezequiel, hermano. Ezequiel, el profeta Ezequiel, él está diciendo, vino a mí palabra, ¿y palabra de quién? De Jehová. Y luego dice, diciendo, ¿qué fue lo que le dijo? Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra,
y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, o sea, o como pastor, como predicador, atalaya, alguien que está revisando, alguien que está siendo iluminado por el Señor para ver el peligro de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, el peligro de los demonios, de Satanás. Dice, y él viere venir la espada sobre la tierra. O sea, la espada es el juicio de parte de Dios por la desobediencia de la gente. Dice, y tocare trompeta, o sea, predicare, les anunciare y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, o sea, escuchó el mensaje, escuchó la prevención, el pastor se encargó de decírselos, pero no se apercibiere, o sea, hiciere caso omiso, no hace caso. Dice, viniendo la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, las consecuencias le vendrán a la persona por cabezón, por rebelde, porque no quiso hacer caso, como el pasó el pueblo de Israel. Dice el versículo 5, el sonido de la trompeta oyó, o sea, escuchó. El atalaya se encargó de hacerle ver y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada y hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. O sea, no hay escapatoria como quiera. Dice, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea, el Señor va a llamarnos a cuentas, a los pastores. No va a haber escapatoria. Las personas pues sufren las consecuencias, pero el Señor va a llamar al pastor a que dé cuentas. Dice, a ti, luego le dice el Señor a Ezequiel, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Versículo 10 dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dice el Señor. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Bueno, regresemos allá, hermanos, Apocalipsis. Entonces, en base a esto, hermanos, vemos que el Señor quiere que todas esas personas que practicaban las obras de los nicolaitas, que practicaban esa doctrina de Balaam y todo eso, no es que no los quiera en la iglesia, los quería dentro de la iglesia. El problema es que el pastor no estaba cumpliendo con su responsabilidad. Y por eso dice, tengo contra ti esto. Ahora, vamos a ver, hermanos, miremos cómo se presenta el Señor a la iglesia de Tiatira. Veamos cómo se presenta. El versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. 2. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Se presenta, hermanos, con tres características. Ahí vemos tres características. El Hijo de Dios, el que todo lo está viendo, tiene ojos como llama de fuego, el que todo lo ve, así se le presenta a este pastor.
y también como nuestro ejemplo de predicar el evangelio, de confesar, pies como de bronce bruñido, dice la palabra de Dios en Romanos. Mira cuán hermosos son los pies que anuncian el evangelio. Y sabemos que no son los pies los que anuncian el evangelio, pero los pies caminan para llevar el evangelio a otras personas. Él es nuestro ejemplo de que debemos de estar confesando su palabra, confesando al Señor Jesucristo, y eso precisamente se lo dice a la iglesia de Filadelfia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero se presenta como el Hijo de Dios, el único que nos puede salvar, el único que nos santifica, el único que puede darnos el cambio, la transformación en nuestra vida si solamente venimos a Él. Pero así se le presenta. Ahora, tristemente, hermanos, hay personas que confían más y obedecen más a una persona inconversa que a la misma palabra de Dios. Tristemente, en lugar de decir o buscar la palabra de Dios, a veces se confían más de una persona que no nada que ver. Ahora, vemos, hermanos, que en la iglesia de Tiatira, el pastor es salvo, es hijo de Dios, aún continuaba bien. Vamos a ver, hermanos, el verso 19 dice, yo conozco tus obras. Vea lo que dice, y amor, y fe y servicio. O sea, tenía obras, estaba sirviéndole al Señor, trabajando para el Señor, tenía amor hacia el Señor Jesucristo, amor hacia los perdidos, amaba a Dios, amaba la palabra de Dios, porque dice, y fe, y servicio, y tu paciencia, paciencia con los pecadores, con las personas que pues que dan problemas, cosas por el estilo, y que tus obras postreras o tus últimas obras son más que las primeras. Entonces vemos, hermanos, que este hombre pues era un siervo de Dios, un hijo de Dios, alguien que amaba al Señor, amaba la palabra de Dios, pero había un problema, y un problema bien grave, como dice el verso 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. O sea, ya está enseñando, ya está seduciendo, está permitiendo que personas que tienen falsas doctrinas estén enseñando, y pues estén enseñando también esas cosas que realmente arrastran a la persona a apartarse de Dios, apartarse del evangelio, en lugar de estarlos acercando más a Dios, que consagren sus vidas, está sirviendo o están sirviendo de piedra de tropiezo. Y el Señor le dice al pastor, tengo contra ti esas cosas. Y es algo bastante delicado, algo bastante grave, algo para tener temor. Ahora, ese problema grave, hermano, si nosotros sabemos que algo no es de Dios, que algo es desagradable a Dios, o estamos inseguros, ¿es de Dios o no es de Dios? Y lo hacemos, o se nos ha dicho que no, eso no es de Dios, que es desagradable a los ojos de Dios, y lo hacemos y lo promovemos, cuidado, mucho cuidado, porque lo que no es de Dios es del diablo. Eso está bien claro, eso no hay que buscarle mucha ciencia. Si no es de Dios, es del diablo. Pero también vemos, hermano, algo bien importante. Vemos que el Señor es muy, muy paciente. Y a veces nosotros nos abusamos de esa paciencia y de esa misericordia de Dios por su paciencia. Veamos lo que dice en el verso 21. Dice, y le he dado tiempo. O sea, la paciencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Le he dado tiempo para que se arrepienta, porque el Señor no quiere la muerte del pecador. El Señor quiere que esa persona se arrepienta y venga de verdad a Cristo. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ¿qué continúa diciendo? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere continuar haciendo esas cosas.
Pero vea lo que continúa diciendo. He aquí yo la arrojo en cama. O sea, en una enfermedad, algo terrible, porque pues si la arrojo en cama, ¿qué otra cosa podemos entender? En una enfermedad mortal. Ahora, no al pastor, a esa persona. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Ahora, ¿qué podemos ver en esto? ¿No? Esa persona va a caer en una enfermedad mortal, muere, y estas personas que están siguiendo ese juego, que están siguiendo las enseñanzas de esa mujer adúltera, esa mujer pagana, dice, van a caer en gran tribulación. Puede ser que el Señor arrebata la iglesia, eso es lo que está refiriéndose, y se van a quedar en gran tribulación, o no sé. Pero dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Si no se arrepienten. Ahora, hermanos, es interesante y es muy importante porque son palabras del Señor Jesucristo. Son palabras salidas de la boca del Señor Jesucristo. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué es esto? ¿En qué yo te estoy fallando, Señor? ¿A qué te refieres con esto? Porque el Señor nos está hablando a nosotros. La palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, es para la iglesia, es para nosotros. Y el Señor llamó al apóstol Juan para darle esta revelación y para las iglesias. Y como dije hace un momento, todo esto es para la iglesia de nuestros días, para la iglesia en todo el universo. ¿En dónde estaremos nosotros? ¿Qué es lo que estamos permitiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué le estoy fallando yo como pastor? Entonces uno tiene que ponerse a pensar, a meditar. Señor, por favor, ayúdame. Porque por causa de permitir la influencia e introducir tradiciones falsas, eso mata. Eso mata. Dice, vea lo que dice el versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte. A sus hijos los voy a herir de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, permitir cosas que no son de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, eso trae muerte. ¿Por qué? Porque las personas que son inocentes van a crecer en ese movimiento creyendo que están bien. Una ocasión vi yo a una familia pastoral en el restaurante. Ahí estaban sentados, me saludé. Yo sabía que él era un falso maestro. Por cierto, él se robó los dineros de la iglesia y se fue para otro país, para el país de su esposa, porque su esposa era de Colombia y allá se fueron. Y hizo un fraude con tarjetas de crédito, con dineros que tenía la tesorería de la iglesia, y se fue. O sea, pan para hoy y hambre para mañana, y sabrá Dios cómo le iría a ese hombre. Pero yo vi a esa niña, hermano, me dio tanta lástima. Dije, Señor, ten misericordia de esta niña. Porque este hombre es un viejo ya, es una persona colmilluda, una persona que pues, la palabra de Dios no le ha aprovechado, no le ha valido, no le ha sido de provecho, al hombre no le ha amanecido. Pero esa niña andaba con su papá y con su mamá. Yo no sé, la mamá, pues también pobrecita, porque la señora pues está confiada del hombre, el hombre era pastor. Pero sobre todo la niña, era una niña como de unos 10 años. Y al verla, a mí me sentí misericordia por esa niña. Porque dije, esa niña está confiando de su papá es pastor. Y ella cree que está en lo correcto y así está siendo enseñada. ¿Y qué es lo que trae eso? La muerte. Porque esa niña no va a conocer la verdad a menos de que, bueno, Dios tenga misericordia de ella. Pero vea lo que dice
y a sus hijos heriré de muerte. O sea, si está en un ambiente de esos, probablemente nunca conozca la verdad de esa niña, nunca conozca al Señor, va a crecer en ese ambiente, llega a la adolescencia, se va al mundo. Bueno, están en el mundo, pero pues peor tantito, o aunque sea religiosa y aunque viniera a ser misionera, si continúa en ese medio ambiente, en ese ambiente engañoso, mentiroso, pues igual se pierde. ¿Y qué es eso? La muerte eterna, muerte espiritual. Dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24 dice, pero a ustedes, a vosotros, a los que están en Tiatira, a los que están ahí en esta iglesia, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenemos y que el Señor quiere que lo retengamos? La sana doctrina, hermanos. La sana doctrina. No la doctrina de la ramera, no las doctrinas filosofías, no lo que se nos inculcó de niños por causa de la iglesia ramera. No. Lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Dios quiere que permanezcamos en la sana doctrina. Y luego dice que lo guardemos hasta que Él venga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice el verso 25. 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, o sea, para escuchar, para oír, para querer aprender, para ser iluminado, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina y no te dejes influenciar por falsas enseñanzas, recházalas, repréndelas y continuemos adelante. Que Dios los bendiga, hermanos. Padre, gracias, Señor. Porque hasta aquí usted ha tenido paciencia y misericordia con nosotros. Padre, perdone, Señor, cuántas veces hemos permitido cosas que no son agradables a usted y muchas de las veces las tomamos o las recibimos o lo hacemos de una manera muy fresca. Porque usted es muy paciente, Señor. Pero usted no se agrada que estemos participando o haciendo, practicando y menos que las estemos promoviendo para que otras personas lo hagan. Señor, ruego, Padre, que nos ayude, nos ilumine, nos dé la sabiduría, qué hacer, qué no hacer. Y Señor, gracias, muchas gracias. Bendiga a mis hermanos, bendiga esta enseñanza y a usted le damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.